El presidente López Obrador ha mandado a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a una dura y difícil misión en Europa. Intentar recuperar piezas arqueológicas y códices que fueron sustraídos de México de la época prehispánica en el periodo de la conquista, en los 300 años, donde los españoles estuvieron en México. Y es interesante porque hay varios piezas, objetos muy valiosos, como por ejemplo el penacho del Moctezuma y otros muchos más, que se encuentran desde ya hace siglos en poder de los europeos, pero que ahora pues el presidente va a buscar o recuperarlos o cuando menos que nos los presten a guisa del aniversario de la conquista el próximo año. Y eso es interesante que de todos modos haya mandado a Beatriz Gutiérrez Müller, a su esposa, que por cierto ella también ha sido parte de esta exigencia de López Obrador de que también los españoles, en particular la realeza española y también la Iglesia Católica, pidan perdón a los pueblos originarios indígenas en México por precisamente la conquista. Y bueno, lo cierto es que fue muy revelador y hoy fue muy sorpresivo, honestamente, desde la mañana, cuando empezaron a surgir estas imágenes en el Twitter. Cuando vemos a la visita de la, así le llaman, la primera dama en México, allá en Francia. Este es como que la alcaldía de París, ¿no? Es la cuenta oficial. Visita de la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, en la Universidad Escuela Secundaria Carlomagno, organizada por el alcalde Ariel Welt, Brigitte Macron, que es la primera dama de Francia, y la ministra de Educación, J.M. Blanquer. Y bueno, aparecen fotos que subieron, y bueno, eso fue lo primero que vimos, la verdad es que sí fue sorprendente, con Beatriz Gutiérrez Müller, que es la que está aquí a la izquierda, y con Brigitte Macron, que es la esposa de Emmanuel Macron, el actual presidente francés. Y ahí se apareció, y fue muy comentado, bueno, aquí aparece otra foto, no sale Beatriz Gutiérrez Müller, pero no sale Brigitte Macron. Fue muy comentado en México, finalmente, porque fue súper sorpresivo, ¿no? De que apareciera allá Beatriz Gutiérrez Müller en París. Y entonces empezó a haber, bueno, varios boletines. Por ejemplo, este es interesante de las Relaciones Exteriores, donde aparece cómo, bueno, inauguran la exposición Los Olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo Branly Jacques Chirac en París. Y aparecen también más fotos, donde sale igual la propia esposa de López Obrador, no le gusta que le digan primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, y bueno, Brigitte Macron, sale también como que firmaron un documento de intención, porque debemos recordar que Beatriz Gutiérrez Müller tiene este despacho de encargo de promover la lectura. Y bueno, salen otras fotos, igual, la primera, bueno, la esposa Obrador, bueno, no me gusta decirle así, pero Gutiérrez Müller con Brigitte Macron. Y bueno, aquí también había aquí abajo, ¿no? Al final estuvieron juntas. Sin embargo, después, la verdad es que esto sí sacó un poco de onda, que estuviera ya de manera inopinada. López Obrador subió en su tweet y reveló cuál es su verdadera misión. Y no es obviamente viajar por París e irse a Champs-Élysées y a las tiendas de moda, como lo hizo en su momento Angélica Rivera. Debemos recordar que eso es lo que hacía. En aquel momento, no sé si se acuerdan, ella fue igual sorprendida en un café de París. Aquí tengo la foto, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la foto donde sorprendieron a Angélica Rivera allá en un café de París. No, ella no fue a eso. Fue algo mucho más importante y trascendente para México. Y lo subió el propio López Obrador. ¿Qué dice? Y vean, Beatriz está visitando en mi representación a gobernantes y jefes de Estado de Europa, ojo, para conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos e históricos de México que serán exhibidos el próximo año con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Hoy leyó con la señora Macron un poema de Amado Nervo dedicado a París y por la tarde participó en la inauguración de la exposición de los Olmecas y las costuras del Golfo. Y aparece, bueno, Beatriz Gutiérrez Müller en una biblioteca, realmente no sé cuál sea, pero supongo que una de París. Y bueno, aquí también en la inauguración de los Olmecas, ahí se ve claramente la pieza Olmeca atrás. Pero lo interesante es la primera parte, la misión. Una misión súper interesante y la vez que trascendental, ¿no? Beatriz está visitando a jefes de Estado de Europa y gobernantes para conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos e históricos de México.
Y esto es fundamental, porque bueno, a guisa de la conquista, fueron saqueados muchísimas piezas arqueológicas de México, pero por montón. Finalmente, el saqueo de México no empezó con el periodo liberal, no, empezó en la conquista. Y debo recordar que uno de las grandes, digo, nada más para ponerlo en contexto, de las grandes tesoros de México que está en Europa, y no sé, supongo que Beatriz Gutiérrez Müller va a ir a buscarlo, es el famoso penacho de Moctezuma, que es este, ¿no? Del último emperador mexica en México, Moctezuma, precisamente el que al final, después de Moctezuma, ya llegó Hernán Cortés y los españoles, es el famoso penacho de Moctezuma. Y se encuentra ahorita en el Museo de Viena, Austria. Y ahí se encuentra. Por mucho tiempo estuvo medio perdido, pero fue saqueado por los europeos. Y ahorita se encuentra allá. En el Instituto Nacional de en el Museo Nacional de Antropología e Historia, está una réplica del penacho de Moctezuma, pero el original se encuentra en Austria. Desde hace mucho tiempo, México ha intentado recuperar este gran pieza arqueológica mexicana de los austriacos. ¿Pero qué es lo que han dicho los austriacos? No se puede. Porque ¿saben qué? Y escúchenme lo que han dicho. Es que no se puede mover de aquí. Porque si lo trasladamos en cualquier transporte, sea barco, avión, tren, nave aeroespacial o incluso teletransporte, pues es tan frágil el penacho que casi se desintegra. Entonces no se puede mover de ahí. Hazme el favor. Ese es el clásico pretexto que han puesto allá en Viena para no trasladar el penacho de Moctezuma. México ha ofrecido a Viena que le hacen un trueque, le mandan la carroza de Maximiliano y Carlota, que bueno, al final debemos recordar que ellos fueron emperadores en México, se lo mandan allá a Austria y no regresan del penacho, pero no han querido. Al final, esta es una de muchísimas piezas, pero esta es de la más relevante, pero no la única, muchísimas piezas arqueológicas que están allá en Europa, producto del saqueo en esta época colonial, donde, bueno, pues sí estuvo México, pero bueno, también muchos países europeos. Al final, saquearon México y va a Beatriz Gutiérrez Müller. No sé si a recuperarlo como tal, pero cuando menos a decir, oye, a guisa de la bicentenario de la independencia, pues préstamelos cuando menos, ¿no? Pero bueno, es una misión bastante interesante y difícil. Y debo recordar también que, ojo, hace un año López Obrador y la propia Beatriz Gutiérrez Müller estuvieron en una zona arqueológica en Tabasco, en la zona olmeca, y acuérdense que sorprendieron a medio mundo, en particular a los españoles, cuando pidieron aquí que iban a solicitarle a la corona española y al actual Papa, al Papa Francisco, que pidieran perdón a los pueblos originarios indígenas de México por la conquista. ¿Se acuerdan? Ahí también estuvo Beatriz Gutiérrez Müller. Vaya, incluso en Reforma como que le echó mucha carrilla. Le dijo, es que esta fue idea original de Beatriz Gutiérrez Müller, más de que López Obrador. No creo que haya sido una idea original, pero sí, sin duda, podemos tener claro que Beatriz Gutiérrez Müller está muy de acuerdo en esta exigencia del presidente mexicano para que los españoles pidan perdón a México por la conquista, ¿no? Eso sí no lo dudo. Y entonces ahora mandan a Beatriz Obrador, el presidente, a Beatriz Gutiérrez Müller, a su esposa, a esta misión. Y entonces realmente lo más interesante va a ser cuando Beatriz Gutiérrez Müller vaya a España, precisamente con esto, porque recientemente, el 30 de septiembre del 2020, hace apenas unos días, otra vez López Obrador volvió a insistir en ese tema que estaba medio enterrado, o sea, porque fue esta polémica y después se olvidó. Pero de nuevo vuelve a pedir López Obrador a España que se disculpe por los abusos de la conquista. Otra vez, y manda a su esposa, ¿no? En esta misión. Esta reunión va a estar muy interesante. O sea, no puede, obviamente, ya se está en una gira por Europa, porque ya vemos que no va a estar solo en París, va a estar en toda Europa. No puede Beatriz Gutiérrez Müller no ir a España.
con la realeza española y obviamente con el presidente español, y también seguramente va a estar en Italia, en el Vaticano, con el Papa Francisco, a esto, ¿no? Precisamente a gestionar esto. Y también a recuperar los códices y piezas y objetos arqueológicos saqueados desde hace ya 500 años, ¿no? De México por parte de los europeos. Y ya no hay realmente ningún pretexto para que estén ahí. Y ojo, estas cosas son tesoros, pero no son tesoros de los europeos, son tesoros es tesoro de los mexicanos. Este tipo de tesoros son piezas arqueológicas muy valiosas para los mexicanos. Incluso hasta la ONU y todo eso está de acuerdo que los mexicanos recuperamos este tipo de cosas. Claro, los europeos no van a querer hacerlo por este gandallez que después se cargan. Sin embargo, por ejemplo, en España, todo esto está interesante también el momento, porque ahorita la corona española se encuentra sumamente debilitada por estas acusaciones de corrupción del rey emérito Juan Carlos, que incluso tuvo que salir huyendo de España precisamente por corrupción en OHL, un escándalo similar a Odebrecht que están afectando allá ahorita. Entonces, es interesante el momento porque bien ojalá, supongo, no se ha confirmado, pero yo creo que va a ser así. Va a ir Gutiérrez Müller allá a España en un momento muy delicado, muy duro, muy complicado para la corona española. Entonces llega, bueno, en una parte, a diferencia, México llega a una posición de fortaleza, ¿no? Con una muy alta popularidad en México y además muy legitimado después de que ha tenido buena relación con Estados Unidos, con Trump, etcétera, etcétera. Llega muy legitimado y también obviamente Beatriz Gutiérrez Müller como representante del presidente. Entonces vamos a ver cómo acaba. Va a ser muy interesante y es una misión en donde yo supongo, espero realmente que haya muy buenos pronósticos, que tenga muy buenos resultados. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.